Bueno, pues entonces, siendo ya las 10:01 de la mañana, vamos a dar inicio a nuestro el webinar trimestral que nos corresponde en este momento, que hacemos desde Mincader. En este trimestre vamos a enfocar el webinar sobre el tema de la circularidad en la industria alimentaria, cuáles son los retos y las oportunidades que le genera la ley de desperdicio de alimentos en Colombia. Esta, digamos que, ley del desperdicio en Colombia que busca cerrar precisamente esa brecha entre el desperdicio y la nutrición, alimentación, genera unos retos para la industria de la alimentación, genera también unas oportunidades en diferentes sectores y aliados. Y entonces vamos a explorar un poco en estos temas. Solamente para que todos los que están entrando estén informados, esta es una sesión que es grabada como los otros webinars de Mincader y que sacaremos, divulgaremos también en redes para aquellas personas que no puedan participar o no puedan estar hasta el final. En este espacio tenemos unos compañeros de trabajo y del sector que tienen mucho conocimiento sobre esta temática. Entro a presentarlos a cada uno de ellos. Por un lado tenemos a Camilo Montes. Camilo es ingeniero administrador de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, con un posgrado en Economía en la Universidad de los Andes y estudiante en doctorado de Gestión, Innovación y Tecnología de la misma universidad. Desde el 2017 es el director ejecutivo de la Cámara de la Industria de Alimentos de Colombia, en la ANDI, y la Asociación Nacional de Empresarios, que es la Asociación Nacional de Empresarios en Colombia. Camilo, por el rol que desempeña en la industria de alimentos, conoce muy bien, digamos, que el alcance y las implicaciones que tiene esta ley de desperdicio. Muchísimas gracias, Camilo, por participar. Durante el desarrollo de la sesión también se unirá Jorge Correa, que está especializado en marketing, experto en innovación y transformación digital. Desde hace 20 años fundó la empresa Nodriza, que es la primera compañía colombiana en desarrollar apps móviles y soluciones iCloud. Desde Nodriza ha trabajado con líderes del consumo masivo en Colombia y automatizado procesos para desarrollar productos de transformación digital. Dentro de estos productos está EatCloud, que EatCloud precisamente lo que busca es, mediante una solución app, canalizar de una manera mucho más ágil el desperdicio de alimentos de la industria de alimentación y las diferentes entidades del sector de la donación de alimentos. Tenemos también a Javier Humberto Ramírez. Javier tiene una maestría en Administración de Empresas y un MBA de la Escuela de Administración de Empresas en Barcelona, España. Javier representa al Banco de Alimentos de Medellín, una entidad que, como ya sabemos, que como Banco de Alimentos busca precisamente ser un actor para canalizar el desperdicio alimentario a la población más vulnerable. Nos acompaña también Juan Pablo Mejía, que representa a Mincader en Colombia y con quien hemos estado trabajando en diferentes procesos de cierre de ciclo de vida de desperdicios y con quien compartiremos algunos aprendizajes y reflexiones que hemos tenido en este proceso. Muchísimas gracias a todos por estar aquí, por su presencia y por su interés. Vamos a dividir el espacio en 4 momentos, además de esta apertura y pues digamos que una primera puesta en marcha de este espacio. Empezamos un poco introduciendo el alcance de esta ley y lo que significa. Después pasaremos a identificar diferentes modelos a la luz de las diferentes organizaciones que he mencionado antes con sus representantes y una última sesión de preguntas y cierre del webinar. Bueno, pues como mencionábamos en un inicio de esta sesión, estamos ante una ley que busca cerrar esa brecha entre el desperdicio de alimentos y la desnutrición.
Es decir, canalizar al máximo todo ese desperdicio para responder a las necesidades de nutrición de la población. La ley de 1990, la de ley 11990, perdón, del 2019, es una de las que se consideran que pueden ser las más estrictas en la región en este sentido. Y entonces vamos a entender en una primera instancia qué supone esta ley, qué alcance tiene y cuáles son los retos que supone para la industria. Camilo, si quieres iniciar tú dándonos un poco ese contexto, por favor. Bueno, Julián, a ti, a Juan Pablo y obviamente todo el equipo Mincader, muchas gracias por la invitación, a los asistentes que están conectados en tiempo real o que ven esto en diferido, pues un saludo muy especial. Nosotros desde la Cámara de la Industria de Alimentos representamos a quienes compran materias primas de origen agrícola o pecuario o síntesis químico para volverlo alimentos listos para consumo humano. Por lo tanto, hemos estado muy involucrados en todo este asunto, no solo de la ley, sino en general de la lucha contra la pérdida y desperdicio de alimentos en Colombia. Y antes de entrar en el detalle de la ley, quería comenzar por ahí. Es que este es un tema de total relevancia, Juliana, porque pues a pesar del grave panorama de inseguridad alimentaria que hay en Colombia, donde cerca del 34, donde cerca del 54% de los hogares, según la encuesta nacional de la situación nutricional del 2015, el 54% de los hogares están en inseguridad alimentaria. Pues en Colombia se pierde cerca de 9,7 millones de toneladas de alimentos al año. Entonces es una paradoja que como sociedad tenemos que resolver porque es muy doloroso que la tercera parte del total de alimentos que se producen en Colombia se pierdan. Poniéndolo en plata blanca, de cada 3 toneladas de comida disponible en Colombia, una va a dar a la basura. Insisto, esto ilógico en un escenario donde a su vez más de la mitad de los hogares están en inseguridad alimentaria, donde hay una alta proporción de desnutrición crónica, que si bien es cierto mejoró unos puntos, pues sigue siendo aberrante que más de 560,000 niños menores de 5 años presentes desnutrición crónica en Colombia. Por eso entonces, esta ley recoge, entre otras, una reflexión que desde hace varias décadas en Colombia se ha dado en el tema. El Departamento Nacional de Planeación hizo, creo que fue en el 2016, un estudio sobre pérdida y desperdicio de alimentos que nos trae estas cifras que yo les acabo de dar. Y eso implica entonces que todos tenemos que trabajar de forma decidida. Aparece la ley, fue aprobada, como bien lo decías ahora, en el 2019, una ley que tuvo varios debates en su trámite. Nosotros en particular desde la Cámara de la Industria de Alimentos, por supuesto que acompañamos todas las iniciativas que en torno a luchar contra la pérdida y desperdicio de alimentos aparecen. Y no solo la acompañamos, sino que somos artífices y trabajamos de forma decidida en el asunto. Y sobre eso les voy a hablar un poco más adelante. En particular sobre la ley. ¿Qué trae la ley? Desde nuestra perspectiva en la Cámara de la Industria de Alimentos de la ANDI, pone sobre la mesa el asunto desde la perspectiva regulatoria. Fuimos un país pionero en esto. Juliana, yo no tengo referencias si otros países en la región hayan aprobado recientemente leyes sobre pérdida y desperdicio de alimentos, pero sé que esta fue la primera ley que se aprobó al menos en la región. Hemos recibido inclusive visitas y contactos de otros países buscando que les contemos sobre la experiencia. La ley entonces pone sobre la mesa el tema, incluye esto, entre otras obligaciones, para gran parte de este ecosistema que está relacionado con el tema de pérdida y desperdicio de alimentos, en particular a la industria de alimentos. Como productores nos pone esa meta la que está en la pantalla. En el capítulo 3, artículo 8, habla sobre un máximo del 3% de alimentos que podrían llegar a una etapa de destrucción. Pero se complementa este artículo con la prohibición de la destrucción, pero también con una serie de sanciones
bastante estrictas para aquellos que en toda la cadena, no solo la industria de alimentos, sino toda la cadena, desperdicien alimentos. Trae varias reflexiones. Una de ellas, por ejemplo, entender que es necesario que todos los que estamos involucrados en el tema avancemos en una adecuada planificación de la producción, porque es muy doloroso lo que los números del DNP ilustran. De esas cerca de 9,7 millones de toneladas que se pierden al año, que ojo, esto es el equivalente a alimentar a 8 veces La Guajira. Es el equivalente a alimentar a Bogotá todo el año sin producir un kilo más de alimento. O sea, lo que se pierde en comida es gigantesco. Cerca del 40% de lo que se pierde en las etapas agrícolas o pecuarias, es decir, cosechas o cultivos que nunca se cosechan, que por efectos del mercado, a veces el campesino prefiere dejar que se vuelva abono de la siguiente cosecha, perdón, del siguiente cultivo a cosecharlo, y eso nos trae a todos una reflexión muy importante sobre la planeación de la producción, y incluye a todo el sector privado y el sector público trabajando en eso. Cerca del 17% de la comida que se pierde en Colombia se pierde en los hogares. Entonces, que hace todo el ciclo de producción, comercialización, distribución, transformación, etcétera, llega hasta los anaqueles y las neveras, quienes tienen nevera, y se pierde allí el 17% del total de la comida. Eso implica también que tenemos que trabajar todos en un tema de formación del consumidor, de adoptar hábitos a la hora de comprar la comida. Decían las abuelas que ir a mercar con hambre, perdón, ir a mercar con hambre es contraproducente porque termina uno comprando comida que no se va a comer, por ejemplo. Pero más allá de eso, es muy importante que avancemos también en preparaciones culinarias, en que sepamos cómo aprovechar esa comida que llega hasta el hogar. Entonces, ojo, entre el primer eslabón y el último se pierde el 57% de los 9,7 millones de toneladas. En los eslabones industriales, es decir, los de transformación al interior de las plantas de cerca de 32.000 empresas dedicadas a la industria de alimentos que hay en Colombia, se pierde cerca del 3% del total de alimentos en Colombia. Ahí también tenemos mucho por avanzar. Por ejemplo, las típicas pruebas destructivas de alimentos. Tenemos que ser capaces de avanzar en hacerle pruebas a los alimentos sin destruirlos. Y un elemento para tampoco monopolizar la conversación, que es donde quiero darle sobre todo espacio a que hablemos resto de actores, en la cadena logística y en el comercio se pierde el resto de los alimentos, es decir, cerca del 40% del total. Y ahí tenemos mucho por avanzar. Esta ley trae herramientas para el tema. Prohibir la destrucción nos obliga a todos, por ejemplo, a tener conversaciones sinceras y profundas en asuntos comerciales, de cómo evitamos que en la góndola listo, se retira porque pues, hay unos días previos que hay que vender, pero se retira de la góndola y en la trastienda se pierde mucha comida en Colombia. Y abre un espacio formidable para un trabajo con nuevas tecnologías, con innovación, con disrupción y por supuesto con los bancos de alimentos. No voy a profundizar allí porque pues está Jorge, no faltaba más, perdón, Javier, pero ahí Colombia tiene una gran oportunidad. Y con esto finalizo, de fortalecer nuestra red de bancos de alimentos. Nosotros desde la Cámara, desde la ANDI y en general desde la industria de alimentos hemos apoyado la creación de los bancos de alimentos en el país. Procesos, por supuesto, que deben ser revisados y fortalecidos, pero siempre en procura de lograr que en la donación de los alimentos encontremos una salida para el cumplimiento de la ley, pero que en últimas ayude a cumplir este gran objetivo de hambre cero que tenemos como humanidad. Con eso finalizaría al menos esta primera intervención, Juliana. Gracias, muchas gracias Camilo porque lo has enfocado muy bien y muy claramente. Nos encontramos entonces con problemas en la planificación de la oferta, en la gestión y la canalización mucho más eficiente de los alimentos para que lleguen donde tienen que llegar de una manera mucho más rápida. Y entonces surgen problemas, digamos que de eficiencia, de logística, de poder llevar los alimentos a la población que más lo necesita. Y al final eso es un tema pues de ver los diferentes eslabones de la cadena de valor. Y
Y ver el desperdicio según los eslabones de la cadena de valor nos va a determinar los diferentes modelos. Sí, que un modelo, perdón, un determinado, los volúmenes más críticos de desperdicio se generen en un determinado eslabón, nos determina modelos de upcycling, es decir, qué proceso de transformación podemos dar a ese desperdicio para convertirlo en otro tipo de producto. Nos va a determinar a nivel logístico, porque nos determina el tiempo de vida útil que le queda a ese producto. Entre más avanzado esté en la cadena de valor, seguramente tendremos más problemas, más dificultades para canalizarlo de manera mucho más rápida a un mayor aprovechamiento. Y nos va a determinar también el tipo de aliados. ¿Qué aliados? Si tenemos que hacer un proceso de upcycling con unos procesos de transformación y de desarrollo de otros productos, en algunos casos necesitaremos más tiempos. Si necesitamos hacer unos procesos de donación mucho más eficientes, lo que nos hemos encontrado es también pues unas restricciones de tiempo para poder respetar los requerimientos de tiempo de los bancos de alimentos, de tener unos mínimos de tiempo antes de caducidad, etcétera. Entonces, entender, digamos que el ciclo de vida del desperdicio a la luz de la cadena de valor pues, es clave en todo este proceso. A partir de aquí nos vamos entonces a lo que mencionábamos en un principio de la sesión, que es entender pues que podríamos estar hablando de diferentes modelos de aprovechamiento de ese desperdicio. Por un lado, de modelos de donación, uso de tecnologías y modelos de upcycling, que es desde donde hemos trabajado en Mincadena. Empezamos entonces con los modelos de donación. En el caso de los modelos de donación y desde la experiencia que hemos tenido en Mincader, ha sido un gran descubrimiento cuando entras dentro de un banco de alimentos y ves la calidad y la gran capacidad operativa y de gestión que tienen los bancos de alimentos, que muchas veces es desconocida por la industria y que puede reservar muchas brechas en todo este proceso. Entonces, pero pues yo aquí sí te dejo la palabra a ti, Javier, que tú desde el Banco de Alimentos de Medellín, nosotros conocemos por el trabajo que hemos hecho, la calidad del trabajo que ustedes hacen y entonces sería bueno escucharte a ti y entender cuál creen, cuál creen que es el rol que tienen y cómo pueden contribuir en el sector de la alimentación a dar respuesta a esta ley. Ay, Javier, creo que estás en silencio. Listo, ahora sí, ahora sí. Eso. Bueno, dentro del modelo, digamos, de trabajo, de circularidad en el mundo y principalmente de la industria de alimentos, vemos unas posibilidades a través de los bancos de alimentos de mejorar toda la gestión. Como lo decían ustedes previamente, hay una cantidad de productos que se pierden. Entonces se pierden productos en la producción, se pierden productos entre la producción y el transporte hacia los centros de distribución, se pierde producto en la agroindustria y en la industria, y se pierde producto en la comercialización, entendiéndose por pérdida ese producto que en su momento era viable para consumo humano, pero por algún motivo de estructura logística no se puede obtener y aprovechar. Y existe también todo el concepto del desperdicio, que el desperdicio va posterior a la producción del producto, principalmente en la parte de góndolas y en la parte comercial, y existe también un desperdicio en la manipulación de las materias primas en la industria. Entonces, los bancos de alimentos creados en el mundo desde el 1965
han hecho la posibilidad de que los empresarios y las personas que tienen los alimentos los puedan proponer para que los bancos le entreguen a los más necesitados. Y los bancos son como una plataforma logística que conecta la abundancia con la escasez, porque digamos que el modelo es un modelo netamente social que no busca lucro y que busca siempre atender a esas poblaciones que los estados no atienden ni los particulares atienden. Entonces, ese digamos, el concepto de los bancos. Y el banco tiene que hacer un gran desarrollo logístico para que efectivamente esos productos que llegan a él pues sean llevados de una manera que nosotros lo llamamos caridad organizada, porque no sirve entregar productos de mala gana ni de mal gusto, sino con todo el corazón y el amor. Y pasemos a la siguiente diapositiva, que sería ya el otro concepto que nosotros manejamos de generar productos tipo. Entonces, por ejemplo, hemos usado productos de la industria harinera y molinera para hacer panadería para estos personas más necesitadas. Tenemos una parte de trozado de frutas y digamos productos mínimamente procesados que se le entrega a las instituciones para que alarguemos la vida útil de los productos, porque casi siempre ocurre que la donación va, digamos, de alguna manera muy establecida en ciclos de producción que se generan tanto en el campo como en la industria, donde dicen, por ejemplo, va a haber estudiantes en colegios, ahí hay un ciclo de producción, pero el campesino que tiene un producto en el campo dice, voy a producir zanahorias para un día, y entonces todos como que coincidieran que hay producción ese día. Entonces, esos son los productos. Y en el centro estamos mirando todo el concepto de agroindustria que se puede hacer con los productos en los bancos de alimentos, y que en el Banco de Medellín se viene trabajando una línea de esto en alianza con Mincadep, con la ANDI y con los bancos de alimentos de Colombia, para poder generar respuestas a nuestra población. De acuerdo, yo creo que, y aquí casi que voy a aprovechar la mención que has hecho, Javier, para conectar el rol del Banco de Alimentos. Digamos que si uno de los problemas es la logística, la canalización rápida del desperdicio, los bancos de alimentos tienen esa capacidad para complementar, digamos que una rápida gestión del desperdicio, porque es una de las habilidades que ustedes tienen. Pero también, y en esto digamos que quiero rescatar y vincularlo a la parte que hablaremos después de upcycling, es el conocimiento que ustedes tienen en el ámbito de la nutrición. Permite hacer procesos de I+D en desarrollo de nuevos productos a partir de ese desperdicio que le da un valor agregado a todo el proceso. Sí. Sí. Entonces, yo creo que ahí, y también ver los bancos de alimentos, que yo creo que esto es posiblemente desconocido o no se alcanza, digamos, a dimensionar la capacidad de muchos bancos de alimentos en entrar a procesos de transformación, que pues Claro, ustedes han trabajado. claro. Es lógico y es lo que comentas. Yo no sé si afortunada o desafortunadamente el concepto de los bancos es que nosotros somos entidades de iglesia, y en la Iglesia Católica, por un protocolo de ortodoxia, manejamos muy poca réplica, en el sentido de que no divulgamos, no salimos en la televisión demasiado. Entonces esto no se promueve de esta manera. Por eso estos foros y estas oportunidades que nos dan. Y tú lo dices muy acertadamente, conocedora de lo que somos los bancos de alimentos. Es que los bancos son unos laboratorios que permiten que los empresarios puedan decirle a un banco de alimentos, tengo este producto o este es su producto, ¿por qué no ensayamos con su conocimiento, experticia, know-how? Y nosotros tenemos una posibilidad de alianza muy grande con las entidades del sector educativo, con las gubernamentales y con particulares. Entonces, ahí se pueden hacer grandes desarrollos. Lo otro es usar toda la experticia de la universidad en el campo de la nutrición y la dietética para nosotros ir llevando la línea de
una alimentación más saludable y más sana. No obstante, también dejo una nota porque a nosotros nos busca un sector que ha sido muy vapuleado en todas las partes del mundo y, por ejemplo, es el sector de las gaseosas, las bebidas azucaradas. Y uno pues, luchará en los bancos de alimentos, a veces decimos qué hacer. Y mire, llegar con una bebida a un sitio donde hay unas temperaturas elevadas y que uno puede llegarle a una población de adulto mayor o de niños, eso a veces es el pan de ese día, es la comida o el maná de esa persona. Entonces, por eso hemos tratado de nosotros hacer una recolección total de alimentos sin señalar si alimentan o no alimentan, si engordan o no engordan, pero lo principal que nosotros tenemos como objetivo es quitarle el hambre a una persona. Ya el tema de cómo nutrirlo adecuadamente es un concepto que también estamos pasando por el tema de la nutrición y ahí ven esa fotografía donde tenemos un microfruber perfecto, donde la preparación del panificado ya tiene una receta especial para que disminuyamos los efectos, digamos, de las levaduras y algunas otras cosas sobre la digestión y, digamos, el aumento de peso. Entonces, ahí vamos trabajando. Ese tema de agroindustria lo perseguimos mucho y lo valoramos mucho. Y es muy bueno que la comunidad conozca, sobre todo los empresarios, cómo unirnos para ayudarles en esto. Y antes de pasar al otro punto, es importantísimo el concepto que nosotros generamos en los bancos que se llama la escuela de pérdidas y desperdicios de alimentos, porque necesariamente si no educamos a nuestras personas, productores, consumidores, entonces las pérdidas y desperdicios van a seguir. Entonces en los bancos hemos creado esa escuela y esa escuela va generando la replicación de la ley y estamos haciendo una cosa que la llamamos logística inversa, donde vamos donde los empresarios que nos están llamando para evaluar puntualmente lo que ellos tienen y qué podemos hacer en conjunto. De acuerdo. Creo que Camilo tenías la mano levantada. No sé si querías agregar algo más. Sí, Juliana. Solo complementar algo a la muy buena presentación de Javier, y es que para darle un orden de magnitud a este tema del rol de los bancos de alimentos en esta lucha contra la pérdida y desperdicio de alimentos. Vea, ojalá los siguientes datos. Durante el 2020, que fue un año en medio de la pandemia, gracias a la tarea de Abaco con sus bancos de alimentos. Los bancos de alimentos, quiero reiterar algo, son organizaciones sin ánimo de lucro creadas en una alianza para el caso colombiano, entre la Iglesia Católica, la industria de alimentos y otras organizaciones que soportan una operación que es filantrópica, pero que busca, por supuesto, la eficiencia. Pero ojo a estos datos. El año pasado se llegaron a 3.2 millones de personas a través de los bancos de alimentos que hacen parte de Abaco. Se lograron entregar cerca de 63.500 toneladas de alimentos que son aptos para el consumo humano, de las cuales, de esos, el 58% de las donaciones provienen de la industria de alimentos. O sea, hay un compromiso gigantesco de la industria con el fortalecimiento de los bancos, porque esto permite que a esa persona, que a su vez, de pronto, Javier, si pudieras complementar cómo se escogen a los individuos, yo creo que es bueno que la gente lo sepa del trabajo que ustedes hacen, Javier, con las fundaciones. No es que ustedes entregan directamente la comida, me refiero, en general los bancos no entregan de forma directa la comida, sino que lo hacen con una red de aliados, pero cada vez trabajando también de forma más significativa en el tema de dietas balanceadas, porque es que en una dieta balanceada todos los alimentos caben. Esto no es acerca de que haya alimentos buenos o alimentos malos. Es que cuando la gente tiene hambre, todos los alimentos son viables en una dieta balanceada, inclusive con trabajos muy importantes en el rescate de frutas y verduras. En ese trabajo de los bancos, de las 63.000 toneladas, cerca de 14.000 toneladas fueron frutas y verduras en un programa que tenemos en los bancos que se llama Reagro, que es recuperar esos excedentes agrícolas. Recuerda, Juliana, lo que yo decía ahora, que el 40% de la comida que se pierde en Colombia se pierde en los eslabones agrícolas. Y eso permite entonces esa red de bancos inclusive ser capaces de responder en momentos tan críticos como fueron los primeros meses de la pandemia o inclusive con el huracán Iota, y estamos revisando inclusive esta semana
cómo apoyamos de nuevo a Mocoa, que está teniendo efectos invernales importantes. Entonces, esto es una red completa que, como bien Javier lo dice, y permite tener desplegado en el territorio esas capacidades de atención social, pero también de combatir la pérdida y desperdicio de alimentos. Quería complementar con esas cifras, Juliana. Súper. Yo tenía una pregunta para los dos. Cuando nosotros hemos analizado diferentes, digamos que fuentes de desperdicios de alimentos en diferentes eslabones, nos encontramos que hay un volumen muy alto, es decir, podría donarse absolutamente todo porque la capacidad de respuesta por bancos, por parte de bancos de alimentos es muy alta, es decir, ellos realmente podrían recibirlo todo. Y hay un volumen también muy alto. Pero en el medio hay todo, digamos que una serie de procesos que pueden hacer que todos los mecanismos de donación no sean tan ágiles. ¿Qué puede estar pasando en el medio, en el proceso de donación que hace que de pronto todos esos mecanismos no sean tan rápidos? Dale, Camilo. Mira, primero hay una tensión comercial importante y eso es clave tenerlo en mente. ¿Qué pasa desde la perspectiva comercial? Cuando un alimento está en una góndola, el que responde por ese inventario es el supermercado, pero también un gestor comercial que siempre tiene el anhelo que el siguiente consumidor es el que se va a llevar ese producto que está en la góndola. ¿Me hago entender? Entonces aparece siempre el incentivo a dejar el producto en la góndola todo el tiempo posible con el anhelo que el siguiente consumidor es el que se lo va a llevar. Pero de la misma forma opera en todos los eslabones, hasta en la casa. Uno cree que la siguiente comida va a ser esa zanahoria que se está pudriendo y que uno efectivamente la va a preparar. Entonces, con ese concepto marginal del siguiente consumidor, se empiezan a generar una serie de restricciones a la donación. Y de ahí la importancia de la ley y la reglamentación que deberá llegar. Pero también una conciencia humana y una conciencia ambiental que si no tomamos decisiones, pues vamos a seguir en ciclos y en paradigmas tradicionales. ¿Cómo se puede romper eso? Con tecnología. Se puede romper también, por supuesto, con el compromiso con los objetivos de desarrollo sostenible que al menos los afiliados nuestros en la Cámara todos tienen. También con un compromiso de entender las diversas alternativas, como las tres que estás planteando, pero que implica tomar decisiones y ser capaces de hacerlo con la suficiente agilidad, porque a diferencia de otros productos, los alimentos siempre tienen fecha de vencimiento, o la inmensa mayoría tienen fecha de vencimiento. Entonces, las decisiones que no tomamos en este segundo, por ese concepto del consumidor marginal, pues se termina generando una serie de cuellos de botella para el tema. Eso como respuesta general al tema, a la pregunta que me estás haciendo. De acuerdo. Solo destacar una cosa que mencionaste que casi que no profundizaremos en ella porque sería otro webinar, pero es, digamos que los impactos medioambientales colaterales a todo esto. Aquí ni siquiera hemos hablado de cuando se pierde una cosecha. Digamos, por ejemplo, en el Banco de Alimentos de Medellín hemos trabajado el producto que es Frucap, que al final es un picos de producción de pequeños agricultores que se transformaron en fruta microcapsulada con Alsec. Y en ese análisis, pues se mira un tema de desperdicio, pero también todos los fertilizantes, agua, todos los recursos que se utilizaron para ese proceso de producción. Y eso pasa en todas las emisiones de CO2 en una logística que al final termina en un producto que no llega. Si fuéramos a realmente dimensionar el problema de la parte no solamente social, que es la de nutrición, sino medioambiental, casi que estamos hablando de otra conversación Vale. que magnifica todo muchísimo más. Y permíteme solo un comentario, y es que todos los costos, los ambientales, sociales y por supuesto económicos, alguien los asume. Y solo voy a hablar de los económicos. El yogur que se vence en la tienda de barrio, ese que se venció ahí, pues el yogur que sí se vendió tiene que asumir el costo del yogur que se perdió. Claro. O sea, alguien terminó pagando por él desde la perspectiva económica. Pero termina siendo un costo hundido, un costo oculto, además dolorosísimo desde la perspectiva del objetivo de hambre cero, porque ese yogur le pudo haber quitado el hambre a algún individuo en algún momento. Pero muy buen punto el que anotas
la dimensión ambiental. De acuerdo. Bueno, pues entonces todo este tema, digamos que de eficiencia y de como cuando nosotros empezamos a dimensionar las organizaciones a las que podríamos llevar desperdicios en Colombia, nos encontramos con un reto que era la granularidad. Es decir, existen los grandes bancos de alimentos que los conocemos y que tienen una capacidad operativa grande y que podrían recoger grandes volúmenes en donde se genera ese desperdicio, pero después hay otro tipo de organizaciones que también son receptores de nación, que son más pequeños y que de pronto no son receptores de grandes volúmenes, pero igualmente pueden ejercer una función mucho más capilar. Y entonces aquí llegamos al punto de cómo en las tecnologías de la información y la comunicación nos permiten llegar a esa granularidad. En este espacio presentamos, digamos, que es lo que es el caso de eCloud. Jorge creo que ha tenido problemas para conectarse. Entonces, como nosotros, digamos que ya conocemos eCloud y hemos generado unos ciertos, digamos que aprendizajes y reflexiones al respecto, paso la palabra a Juan Pablo. Juan Pablo, si nos puede explicar un poco, bueno, cuáles son los, digamos que las reflexiones que hemos hecho, de qué manera nos sirve las tecnologías de las TICs para dar respuesta a los requerimientos de esta ley y en el caso específico de una aplicación como ITCA. Bueno, gracias Juliana y gracias a todos los asistentes. Pues básicamente creo que ustedes han resumido los puntos más importantes y es que tenemos una cantidad de actores en toda la cadena de alimentos con una multiplicidad de necesidades y de requerimientos diferentes y una cantidad de información difusa. Entonces tenemos muchísima información que generan las industrias, muchísima información que se genera alrededor de la cadena logística y en los centros de venta, en los principales centros de comercialización, pero esa información no la tenemos conectada. Si quieres darle, Rosa, no la tenemos conectada. Entonces ahí es donde el rol de la tecnología pues entra a jugar un papel fundamental en interconectar toda esta información. ¿Sí? eCloud tuvimos una experiencia ahorita con un proyecto que acabamos de terminar, donde eCloud tiene una oferta bien interesante en donde conecta bancos de alimentos, conecta fundaciones y organizaciones sociales que requieren estos alimentos y hace un match entre necesidad-oferta, pero no solo una necesidad-oferta de alimento, sino haciendo una mezcla bien interesante que es necesidad nutricional. Entonces encuentra el mejor usuario de acuerdo a sus requerimientos nutricionales, el mejor donante que tiene esos alimentos y el mejor enlace o conector, que en este caso es el banco de alimentos que lleva a esos usuarios. Entonces aquí la tecnología de la información juega un papel fundamental, ¿sí? Y cuando muchas veces se habla de tecnologías de la información, como que los empresarios, las pequeñas, medianas empresas, como que de una nos vamos a la aplicación o algo que está allá, que probablemente es costoso, no. La tecnología de la información está al alcance de todos y qué bueno llegar a aplicaciones mucho más robustas que generen más interacciones, más conexiones, pero las tecnologías de la información inician en un Excel cuando yo estoy con mi área operativa planeando mis operaciones. ¿A qué me refiero? Unas buenas prácticas de información están basadas en tener un buen registro, ¿sí? De qué es lo que estoy vendiendo, cuánto es lo que yo estoy vendiendo, ¿sí? Cuál es la rotación que yo estoy vendiendo y hacerle una medición a ese registro. Entonces, cuando yo le hago una medición a mi registro, entiendo que en los últimos meses la tendencia, me voy al ejemplo de Camilo, la tendencia vendiendo el yogur fue de X cantidad de 200 unidades en tal punto y estoy llevando 300. Entonces, pues la respuesta es básica y la tengo al alcance de mi toma de decisiones. Entonces, ¿qué hago? Pues reducir la cantidad de producto que estoy llevando a ese punto. Entonces, aquí caemos a un tema de buenas prácticas de información. Vuelvo a decir que inician desde la base operativa de las empresas y que me va a permitir tomar una serie de decisiones fundamentales que me van a caer directamente en el costo. Muchas veces cuando decimos, bueno, sale una nueva norma, hay que cumplirla, muchas veces los empresarios decimos más costo, ¿sí? Aquí tenemos que voltear el análisis y decir cómo esta norma me vuelve más eficiente,
¿sí? ¿Cómo esta norma me ayuda a disminuir unos costos operativos? O a través de lo que Javier nos estaba explicando ahorita y lo veremos más adelante, cómo a través de este tipo de normas generamos oportunidades para desarrollar nuevas oportunidades comerciales, ¿sí? Entonces, pues qué lástima no tener a Jorge aquí para que nos contara un poco más de EatCloud. EatCloud ya lleva un avance mucho más, eh, pues un avance bien interesante. Ahorita está en un proceso de expansión en Sudamérica, que también va a hacer que las empresas, las industrias que tienen presencia en otros países, pues puedan acceder a esto. Y lo más interesante que EatCloud se ha vuelto el aliado perfecto de Abaco, de la red de bancos de alimentos del país, haciendo esas conexiones. De Entonces, acuerdo. Eh, básicamente, resumir, tenemos una cantidad de actores, muchas necesidades, una información supremamente segmentada, y eso se nos traduce en lo que Camilo nos introducía, una cantidad de alimentos perdidos. Entonces, vital aquí el rol de la tecnología de la información. Dale, Juliana. Sí, quería pasar la palabra entonces a Camilo, porque claro, como desde la ANDI han apoyado el proceso con EatCloud también. Camilo, si tú quieres agregar algo más que pueda ser de interés para que la audiencia pueda entender un poco como aplicaciones como EatCloud, por qué realmente contribuyen al cumplimiento de esta ley. Bueno, con un saludo muy especial a Jorge, que seguro va a ver esto en diferido, ni mucho menos va a hablar en detalle de EatCloud, pero quiero poner como dos cosas sobre la mesa. Lo primero es que la cuarta revolución industrial llegó con toda la potencia a cambiar toda la cadena de valor de los alimentos, desde el diseño, la producción, la comercialización, la venta y por supuesto la donación de alimentos. Y ahí es donde compañías como EatCloud han encontrado una oportunidad formidable. Yo tengo el privilegio de conocer a EatCloud ya hace varios años, inclusive ayudé en ese primer contacto con la red de bancos de alimentos, porque con Jorge compartimos incubación en la empresa, en la incubadora de empresas de base tecnológica de Antioquia, Créame, cuando yo fui emprendedor, y sé de sus capacidades tecnológicas, y EatCloud encontró una respuesta a varios de los elementos que la cadena estaban requiriendo. Tú estabas anotando ahora, Julián, el tema de la granularidad. ¿Cuál es el reto de la granularidad? Es que para los donantes el riesgo de comercialización de lo donado es un riesgo gigantesco. Y es uno de esas barreras de las que tú anotabas ahora. Porque si la industria de alimentos dona sus alimentos, espera que lleguen a quien lo necesitan, y además a través de Abaco y de la red de bancos de Abacos, pues llegan dentro de los necesitados a los más necesitados. Pero cuando a una fundación cualquiera se le acerca o una organización cualquiera le dice, oiga, es que yo tengo 3 viejitos en un sitio, pues el riesgo de comercialización es gigantesco. Primero porque uno no conoce como industria esa organización. La trazabilidad es complejísima y fuera de eso las economías de escala son súper densas. Y ahí es donde la tecnología entra y resuelve. Y lo que ha logrado hacer EatCloud es digitalizar el alimento, entre comillas, así lo dice Jorge, es subir a datos la transacción. ¿Quién pide el alimento? ¿Dónde lo va a usar? ¿Cuál es el seguimiento que se le da, entre otras, al beneficiario del alimento? Pero por el lado de la oferta, ¿en qué lugar se encuentra? ¿Qué cantidades? ¿Cuánta vida útil tiene? Y eso permite que los algoritmos de inteligencia artificial conecten esos puntos. Pero a la industria darle la tranquilidad que el riesgo de comercialización es controlado, pero fuera de eso, la mayor oportunidad. Porque si algo es doloroso, y Javier sabía a qué me refiero, es que a veces las donaciones viajan de una planta o de una bodega a la bodega del banco de alimentos y después se devuelve casi al sitio donde estaba la bodega. Porque alrededor de esa bodega había una comunidad que lo necesitaba. Y ahí es donde las tecnologías de información y comunicaciones, y en particular la herramienta de EatCloud, ayuda como un berraco. Inclusive a manejar microdonaciones. Porque es que, claro, cuando la industria dona por toneladas, pero a veces los hogares pueden donar es por kilos. Y a veces los los beneficiarios necesitan también entregas por kilos. ¿Qué hace uno a una fundación diciéndole, venga por 25 toneladas de yogur o 15 toneladas de pasta? Pues embalan con
con esos volúmenes. A veces necesitan, son donaciones más pequeñas y es donde las tecnologías de información y comunicaciones ayudan como un berraco. Ese De era mi acuerdo. comentario, Juliana. Súper, pues muchísimas gracias. Y bueno, a partir, digamos, de, si ya hemos recorrido el camino, bueno, tenemos la donación, tenemos las tecnologías de la información y, perdón, es que acabo de ver que Javier, creo que tú querías añadir algo antes de que yo pase al siguiente punto. Bueno, yo quería notar, si me lo permiten, a ver, iCloud ha resuelto algo que los bancos de alimentos teníamos como cuello de botella. Y es que cuando la donación pasa de unos kilos, verbo y gracia, de 100 kilos hacia arriba, el modelo a seguir es donar a través de los bancos de alimentos, porque no hay otra entidad que tenga el músculo en logística y en bodegaje para hacer toda esa posición. Y cuando son micro donaciones, específicamente donaciones de 10 kilos, 20 kilos, es iCloud el que resuelve el asunto. Y se lo voy a poner con un ejemplo para que lo conozcan los oyentes. Si en un almacén de cadena de cualquier parte del mundo, en una góndola extraen unas galletas que se van a vencer en 2 días, puede ser que esas galletas pesen 20 kilos. Ir en el carro del banco de alimentos hasta ese almacén de cadena representa un costo logístico muy alto porque nos vamos en un carro de 4 toneladas como mínimo, para parquearse en un sitio que a veces no deja aparcamiento para vehículos grandes y entonces el funcionario entra por una canasta y en esa canasta saca los 20 kilos de galletas. Listo. ¿Qué ocurrió con iCloud? Entonces se genera un aplicativo que está en computador, en PC o está en un celular y la persona que está inscrita previamente como una fundación o organización da clic y dice yo voy por los 20 kilos y como decía Camilo, esa institución está a 10 pasos de ese centro específico donde se tiene el almacén de cadena y va y en una bolsa recoge sus 20 kilos y los lleva para la organización. Y tiene una ventaja todavía más en la lucha del desperdicio y la pérdida de alimentos. Es que él se los puede comer ahí con su comunidad y no tendría que hacer una dispersión. Porque ahorita se me olvidaba decir, los bancos de alimentos somos unas plataformas de logística que no trabajamos solos, sino con un montón de aliados. Entre los aliados, nuestros beneficiarios. Entonces, el Banco de Alimentos de Medellín solo tiene 321 instituciones a las que atiende. Y en cada institución puede haber 1.000 o 2.000 personas. Entonces, uno dice, ahí viene una atomización de la operación logística y entonces somos más efectivos como Banco de Alimentos. Tomar la donación grande y distribuirle de a poquitos a cada institución de acuerdo a los conocimientos que tenemos con ellos. Y finalmente, 2 cosas. ¿Por qué no dona la gente? Por desconfianza y por un concepto de trazabilidad. Es desconfianza porque de pronto el producto lo van a vender o se lo van a entregar al que no era. Y trazabilidad precisamente porque uno necesita definirle a quién le entregamos, cuándo le entregamos y cómo le entregamos, que esos son los bancos de alimentos y por eso la confianza del gremio industrial en apostarle a los bancos de alimentos porque dice, yo sé que allá no están haciendo cosas que no interesa al donante. Y procurar una cosa que dejo también como elemento maravilloso, que nadie se acueste sin comer. De acuerdo. Bueno, tenerlo siempre presente. Bueno, pues ya entonces, después de haber recorrido ya, como mencionaba antes, estos 2 tipos de modelos vía donación, modelos que se aparan con las tecnologías, tenemos ahora lo que es los modelos basados en el upcycling. ¿Sí? Es aprovechar ese desperdicio para transformarlo en un nuevo producto que dé un valor agregado y extensión de vida útil a ese desperdicio. En los modelos de upcycling, lo que nos hemos encontrado son modelos de upcycling que a partir de un propio
del desperdicio de la propia empresa genera un nuevo producto de la propia empresa también. Modelos de upcycling, de colaboración entre industrias, en donde el propio desperdicio sirve a otra industria para generar un nuevo producto. Y modelos de upcycling con entidades, como tú mencionabas antes, Javier, con entidades del sector de la donación también, que tienen la capacidad para hacer el proceso de transformación y llevar productos que permitan, mediante la extensión de vida útil de ese desperdicio, lograr canalizarlo en población vulnerable. En ese sentido, pues como mencionaba antes, está el ejemplo de Frucap, que es, digamos que claro, de cómo si esa naranja que ya no se canaliza al mercado porque está muy madura, pues cómo podemos convertirla en una naranja microencapsulada que pueda llegar a población que no tiene capacidad de stock ni sistemas de refrigeración de una fruta en zonas rurales aisladas. Paso la palabra otra vez a Juan Pablo para que nos explique cuáles son las reflexiones y los diferentes modelos de upcycling que hemos valorado en los análisis que hemos hecho. Gracias, Juli. Esta reutilización creativa de ingredientes pues se ha vuelto una tendencia pues en crecimiento en el mundo. Forbes en el 2019 mencionó que la reutilización de alimentos para fabricar nuevos productos ese año significó en el mundo 46.7 mil millones de dólares, ¿sí? Y planea un crecimiento, Forbes también estima un crecimiento anual de esta tendencia de un 10%. Es una tendencia que está creciendo rápidamente en Europa y en Estados Unidos. Y vuelvo al tema de ver oportunidades donde nacen las normas. Y aquí claramente tenemos una oportunidad muy interesante para todas las industrias, para los bancos de alimentos también, como nos mencionaba Javier ahorita. Y les quiero mostrar algunos ejemplos como para que nos llenemos de ideas de algunas cosas que están pasando en el mundo. Estas son algunas compañías en Estados Unidos. La primera de ellas ha hecho algo muy interesante y es coger estos alimentos de origen agrícola que no cumplen con unos estándares de calidad que Camilo nos mencionaba que es el que más porción se lleva en el tema de desperdicios de alimentos en Colombia y los convierte en agua saborizada. Y hoy tiene una cantidad de productos supremamente interesantes. Banana. Banana también ubicada en los Estados Unidos, en California, compra bananas que se pierden en las granjas de Latinoamérica y las convierte en chips deshidratados y tiene este tipo de presentaciones que ustedes ven en la foto. De Real Deed, hacen un tema con pepinos y aprovecharon el pepino que usan durante el lavado de los productos y empezaron a elaborar encurtidos a partir de estos productos. Aquí tenemos un doble beneficio porque están aprovechando un agua que si no la aprovechaban se nos convertía en un vertimiento que nos iba a generar un impacto ambiental. Ellos la están reutilizando en un proceso industrial y están generando un nuevo producto para su línea comercial. Y esta última, Rice, también en los Estados Unidos, que toman granos usados de pues que son un subproducto de la elaboración de las cervezas de Nueva York y las convierten en harina de arroz. Entonces, aquí vuelvo al tema de que podamos ver las diferentes oportunidades que tiene el cumplimiento de una norma y no cumplir normas por cumplir, sino cumplir una norma que nos genere más oportunidades y más crecimiento a nuestras industrias. Dale la siguiente, por favor. Y para esto, pues hay un proceso, ¿sí? Creo que lo principal, lo básico es conocer a profundidad cuáles son los desperdicios que tenemos. Y conocer a profundidad no me refiero a saber, me salen retazos de pan. No, necesitamos ir mucho más al detalle y entender a nivel bromatológico, a nivel nutricional, cuáles son los componentes, cuál es su vida útil, cómo se conserva, cómo no se conserva. Tener la minucia, el detalle de cada uno de esos ingredientes. Y luego al interior de nuestra organización tenemos un proceso que lo llamamos determinar usos y aplicaciones. Entonces tenemos un ingrediente, vuelvo al ejemplo del pan, no necesariamente, lo más lógico es que ese pan se me va a ir a un proceso de panadería o repostería, ¿sí? Es lo que primero se nos viene a la cabeza. Pero cuando yo entiendo los diferentes usos y aplicaciones que tiene ese ingrediente, el abanico de opciones se me amplía enormemente. Ese ejemplo del pan, por ejemplo, hemos visto iniciativas en Europa, en Estados Unidos, que empiezan a elaborar cerveza, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, el primer paso sería conocer a profundidad esos desperdicios que se generan en las industrias, fomentar una innovación al interior de la organización
¿Sí? ¿Qué puedo hacer a partir de este ingrediente dentro del proceso productivo que yo ya tengo montado? O como decía Juliana, ¿qué hago a través de un proceso de innovación abierta? ¿Sí? Sacando esto de mi organización e invitando a otros gremios, tanto de emprendimiento como industrias ya consolidadas, y empezar a generar estas dinámicas de alianzas entre empresas y entre iniciativas sociales que le permitan dar un valor agregado rápidamente a este tipo de ingredientes. Excelente. Muchísimas gracias, Juan Pablo. En relación, quisiera hacer hincapié que es uno de los procesos que hemos trabajado, especialmente en Mincadep, que es en lo que tú hablabas de entrar a hacer como un zoom en el desperdicio y a partir del entendimiento de los diferentes usos, aplicaciones, características y valores diferenciales de desperdicio, entender el desperdicio a la luz de tendencias de mercado. ¿Sí? Esos usos, aplicaciones, esas propiedades que tiene ese desperdicio, ¿en qué se pueden aprovechar? ¿A dónde se podrían canalizar? Esto, digamos que en el marco de la ley de desperdicio en Colombia, pues lo que estaremos viendo siempre será cómo puedo canalizar preferencialmente ese desperdicio otra vez al sector de la alimentación. Pero aquí lo que creo que es importante destacar y que fue un proceso que se analizó cuando se trabajó con el Banco de Alimentos de Medellín en FRUCAP es cómo podemos hacer que esa naranja se convierta en un alimento que sea tan potente como si te comieras la naranja en su estado puro desde el punto de vista nutricional. Es decir, no generemos alimentos que sean solamente para extender vida útil, pero que no continúen agregando valor a nivel, digamos, que alimentación y nutrición, sino que den un plus. En este caso es llevar una naranja con extensión de vida útil y el mismo composición nutricional y sin las necesidades de stock que región naranja a zonas rurales aisladas. Yendo, digamos que más allá en otro tipo de usos y aplicaciones y procesos de transformación, estaba pensando ahora, por ejemplo, en el sector del tequila, del agave. El agave se utiliza para inclusive hacer componentes para el sector automotriz. Entonces, aquí esto va mucho más allá del sector de la alimentación, pero también es en cuanto a la lógica de intervención, creo que es una manera de entender, bueno, qué propiedades tiene un determinado desperdicio, un determinado recurso, y verlo a la luz de las tendencias de mercado. Es decir, a dónde puedo llevar ese desperdicio. Entonces, yo, pues ya con este último punto en relación al upcycling, cerramos este primer espacio. No sé si hay preguntas. Creo que vale. Creo que no tenemos preguntas. Si Javier o Camilo quieran agregar algo más, el espacio es de ustedes, si no, entonces vamos un poco cerrando. Pues Juliana, definitivamente la lucha contra la pérdida y desperdicio de alimentos es un escenario para la innovación, para el emprendimiento, para contribuir a una respuesta social, ambiental, económica, y la invitación que desde la Cámara de la Industria de Alimentos le hacemos a todos los industriales y la gente que está en la cadena es a que le paremos muchas bolas a este tema, porque definitivamente esta es una industria que tiene un propósito formidable que es alimentar a los seres humanos, pero es muy doloroso saber que se están perdiendo tantos alimentos en Colombia sabiendo que existen tantas alternativas. Ponernos a disposición, por supuesto, a los asistentes. Ahí en el chat les dejé mi información de contacto si tienen alguna duda, algún comentario. Y agradecerte a ti, Juliana, y a Juan Pablo, a todo el equipo Mincade por la invitación a este seminario, pues a este conversatorio, pero más allá de eso, a los eventuales proyectos pues, que juntos podemos desarrollar. Muchas gracias, Juliana, por la invitación. Súper, muchas gracias, Camilo. Creo que Rosa va a leer una pregunta que acaban de poner. Sí, Adrián Rodríguez ha preguntado ¿quién integra la escuela PDA en el Banco de Alimentos? Javier. Bueno, nosotros tenemos una escuela PDA que es, digamos que organizada en una alianza con un voluntario nuestro que es Adrián Rodríguez y con dos empresas que se dedican a trabajar estos modelos de upcycling que vimos al final. Una compañía AR
y la otra compañía es M&E Asociados, que estuvo con nosotros también en el proceso de inicio de este proyecto. Esa escuela tiene todo un protocolo de, digamos, de educación, en el sentido de que hay unas citaciones a los posibles interesados, se hace vinculación al sector industrial y se hace una serie de presentaciones explicando la ley, cuál es el alcance de la ley, cuáles son los eventos en los que la ley va a generar, digamos, sanciones para las personas, pero cuál es la oportunidad que tienen los empresarios de apegarse a la ley para ganar descuentos tributarios y poder realizar acciones de responsabilidad social empresarial. Verbo y Gracia, aprender a donar un poco mejor, y en esa escuela la trabajamos de esa manera. Igualmente en Abaco a nivel nacional se viene promoviendo el concepto de la ley y seguimos trabajando para eso. El día de hoy, nada menos, nos envían el modelo de, se llama el modelo para la aplicación de la ley. Sí, porque una cosa es que se decrete la ley en Colombia y otra es que tenga fuerza y vigencia. Entonces, apenas el día de hoy se tiene el preliminar y el 8 de agosto esperan, perdón, el 7 de agosto esperan sancionar esa ley con fuerza y entonces empieza a funcionar adecuadamente. Y yo dejaría como un comentario para la gente que nos escucha, es, mire, para mí el concepto de la ley es algo, perdónenme, lo digo aquí, retrógrado. ¿Por qué? Porque es que a uno no lo tienen que obligar a donar con una ley. Eso debería ser del amor propio, del corazón propio de cada persona y de cada empresario. Y por allá hay un evangelio muy lindo que habla de que todo aquel que cultive debe dejar los bordes para los pobres, pero eso como que se olvida en todos nosotros y entonces uno como que lo interpreta solamente para los señores del campo que hacen cultivos. Y entonces lo transmito aquí para todos los que nos oyen, es de todo lo que nosotros tengamos, debemos dejar un poquito para los más necesitados. Y si se hiciera una campaña a nivel de los empresarios de que produzcan dentro de su producción un 1 o un 2% para efectos de darle a los más vulnerables, el mundo empieza a cambiar. Y esa es la invitación que nos está haciendo el Papa Francisco en estos días. Y concluyo con el Evangelio de hoy, que en el Evangelio de hoy nos están llamando a liberarnos de todo para lograr llegar al cielo. Entonces, ese sería como el camino, la invitación desde el banco, agradecerles pues por habernos invitado y esperamos pues no haber tocado ninguna susceptibilidad con nuestros comentarios y apreciaciones. Pues muchísimas gracias a los dos. Posiblemente, si no les importa que hagamos una pregunta más que nos van llegando, hacemos esta última pregunta y ya cerramos el espacio. Y lo que les propongo a las personas que todavía están en el espacio es que si hay más preguntas, a partir de ahora las envíen en el chat y entonces nosotros las recogeremos con cada uno de ustedes y las enviamos vía mail. No sé si quieres, haremos esta pregunta. Sí, me hago la pregunta. Sí. ¿Qué beneficios tienen los campesinos en estos modelos? Hay varios productos que se importan y por eso pierden el precio. ¿Y qué oportunidades hay para los productos locales? Yo creo que, Bueno, no sé si Javier quieras mencionar algo en ese sentido. bueno, ahí viene, no, pues me estaba leyendo el pensamiento. Nosotros a los campesinos les recibimos la cosecha, los residuos de cosecha o digamos la última cosecha y se los recibimos sin pago alguno para el campesino. Pero mire una cosa, tenemos la experiencia contada por los campesinos, no por nosotros, que cuando esos campesinos han hecho la donación al banco y no reciben nada, en la cosecha siguiente les va mejor en precio y en productividad. Y tengo la experiencia de un campesino que ya lleva 2 años con nosotros y él dice, después de que empecé con el banco,
mi mundo cambió y mi vida cambió. Parece que ya no tuviera yo pérdidas. Y ya él hoy tiene un modelo en el que dice, de todo lo que siempre yo no voy a regalar lo malo y el final. Nos regala primeras y nos da una cantidad y dice, esto para el banco. Entonces, eso en cuanto a qué recibe el campesino. Perfecto. Segundo es porque el banco recibe unos productos que no son solo alimentos. Verbo y Gracia, productos de aseo y productos de maquillaje y otros. Entonces, nosotros hacemos unas actividades con los campesinos que es como un día de campo, pero no a enseñarles cómo se cultiva ni cómo se prepara, sino a ser personas, a tratar bien a su familia y a sentirse más lindos. Entonces, las mujeres quieren que les enseñemos a maquillarse y las mujeres nos piden que a los hombres les enseñemos a que usen desodorantes y cosas por el estilo. Y hacemos unas actividades ahí en ese sentido. Y finalmente, productos de importación que llegan a Colombia, esos productos de importación los recibimos y también es parte de lo que la compañía que importó determine y nos puede donar. Entonces hay productos que en el mercado cuestan, por decir algo, 3 euros y nos lo donan y entonces esa persona que consume ese alimento se da el lujo y el placer de comer algo que jamás en su vida comería por una donación de un señor que hizo una importación de una uva o de una manzana del exterior y la pudimos llevar a alguien porque le alegramos la vida. De acuerdo. Bueno, pues muchísimas gracias, Javier, por cerrar ese espacio con estas reflexiones. Les enviaremos, como mencionábamos, tanto los inscritos que han asistido y los que no han podido asistir y en las redes de Mincader, este webinar para que lo puedan mirar con calma y empezar a desarrollar estrategias que respondan a los requerimientos de esta ley y que nos lleven inclusive a modelos en el sector de la alimentación mucho más innovadores y de mejor desempeño. Bueno, que tengan un buen día y hasta pronto. Adiós. Hasta luego. Muchas gracias. Yes.